ahora estamos acá más libres de las manos. Pero bueno, gracias a Dios. Abran su Biblia, hermanos, en 2 Timoteo 3, 15 al 17. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 17. Segunda. Dice la palabra del Señor así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te doy muchas gracias por permitirnos aprender el día de hoy sobre los atributos de tu palabra. Guía este discipulado para que sea de bendición para todos nosotros en todo lo que concierne, Señor, a las Santas Escrituras, para que con mansedumbre y sabiduría presentemos defensa, Señor, de la fe y de la esperanza que hay en nosotros, cuando así se nos demande en los temas que tienen que ver con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a ver el tema 1 de la confesión de fe. Pocas personas me pidieron el link para el libro, muy pocas personas. ¿Quiénes tienen el libro, hermanos? Que por favor lo saquen. 2 personas por allá, 3, 4, 5, 6, 6 personas. Hermanos, este discipulado va a tener 32 temas y este libro cuesta $6 y algo, unos centavos más. Cómprenlo, porque este es el libro que vamos a estar estudiando. Entonces, es como prácticamente cuando nosotros vamos a la escuela secular y se nos manda que compremos un libro, casi lo hacen obligatorio, ¿no? Porque es el libro de texto que vas a llevar en la clase. Pero a veces decimos, en la iglesia nada tiene que ser obligatorio. A mí nadie me tiene que obligar a hacer nada en la iglesia. Entonces nosotros los pastores decimos, hermano, si alguien quiere adquirir el libro, cómpralo. Lo presentamos así como bien tierno y todo. Pero realmente debería ser deber de todos, decir, ¿cuál es el libro que vamos a llevar en el discipulado? En este caso vamos a llevar un libro, ¿no? No siempre llevamos un libro. Un hermano tuvo a bien 3 libros. Aquí hay 3 libros que vamos a donar a ver si al final de la clase. Y yo digo, wow, qué buen gesto, es muy generoso, pero al mismo tiempo puede resultar contraproducente, ¿no? Que el hermano compró 4 libros, compró el suyo y compró 4 para donar, y otras 3 para donar. Y alguien más puede decir, no, yo no quiero comprar ni uno, que me lo donen. Entonces, podemos ver a veces, hermano, cómo eso pues no es una actitud correcta, hermano. Y bueno, al final vamos a ver si hacemos unas preguntas y donamos estos libros para aquellos que las puedan contestar, para no ponérsela tan fácil tampoco. Bueno, hermanos, 32 temas. El día de hoy vamos a ver el primero. El primer tema se titula, hermanos, de las Santas Escrituras. Este tema de las Santas Escrituras tiene 10 párrafos. Es el más largo, creo yo, o uno de los más largos de los temas que aborda la confesión de fe bautista de Londres de 1689. Al principio estaba yo indeciso sobre si leer estos 10 párrafos o no, porque nos va a tomar varios minutos. Y dije yo, mejor que todos compren el libro y ellos en casa leen la clase, la traen ya bien leída y repasada, y entonces yo no leo el párrafo, pero como no tienen el libro, porque yo me di cuenta quienes me pidieron el link, dije, bueno, 3, 4, 5 personas van a tener el libro, voy a tener que leer entonces tal vez los párrafos de la confesión. Es lo que vamos a hacer ahorita, así que pongan atención. Voy a leer entonces, hermano, el párrafo 1 de las Santas Escrituras, ¿ok? Y adquieran el libro después, lo pueden leer ustedes y ir consultando con todas las citas, porque tiene muchas citas. No voy a leer las citas
Solo este párrafo 1 tiene más de 40 citas bíblicas para respaldar cada declaración del párrafo. Entonces, no podemos leer todas esas citas. Adquieran el libro y aquí están los párrafos y las citas y ustedes pueden leer entonces las citas con calma. Amén. Dice así, párrafo 1 de las Santas Escrituras. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa, no son sin embargo suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras conservar y propagar mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Como pueden ver, son una infinidad de declaraciones. Cada declaración tiene infinidad de citas bíblicas para respaldarlas, es decir, no es que se las inventaron o las sacaron de la nada. Fue un estudio muy detallado el que hicieron durante muchos años para hacer cada declaración y escoger exactamente la palabra que mejor definía lo que ellos querían decir. Párrafo 2. Bajo el nombre de la Santa Escritura o palabra de Dios escrita, están ya contenidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son estos. Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y luego los 12 menores que son los más difíciles de memorizar, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Este es el ABC del cristianismo, ¿no? Aprenderse los libros de la Biblia de memoria. Y ahí con los menores es con los que uno más se traba. Bajo el Nuevo Testamento están Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Párrafo 3. Tarea, apréndase los libros de la Biblia. Párrafo 3. Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura, y por tanto no tienen autoridad para la iglesia, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Párrafo 4. La autoridad de la Escritura, por la que ésta debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Este es un párrafo que habla de la autoridad de la Escritura, muy interesante. Párrafo 5. El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Santas Escrituras y el carácter celestial del conocimiento, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios. La plena revelación que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras incomparables excelencias y plenas perfecciones de las mismas son argumentos por las cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. A pesar de ello, sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Párrafo 6. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida,
está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de aquellas cosas que están reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Me encanta leer esto, la verdad, es como algo que uno te estás comiendo y que es rico, que sabe rico. 7. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente han de saberse, creerse y guardarse para la salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de la Escritura, que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Párrafo 8. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por tanto, auténticos, de tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe apelar a ellos en última instancia. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios. Se sigue que han de traducirse a la lengua vulgar, es decir, común de toda nación, a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que, por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengan esperanza. Párrafo 9. La regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura. Por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier Escritura, no es múltiple sino único. Este debe buscar por medio de otros pasajes que hablen con más claridad. Y último, 10. El juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos actuar, no puede ser otro sino la Santa Escritura entregada por el Espíritu. A dicha Escritura así entregada se reduce nuestra fe en última instancia. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces ahora a comentar el tema de las Santas Escrituras, 10 párrafos. Yo me cronometré en la casa, no sé si es el mismo tiempo, pero en la casa me tomó 7 minutos. Aquí hice algunas pausas, quizás me tomó unos 10 minutos. Así que espero en los próximos 20, 25, 30 minutos, cuando mucho, entonces poder comentar no exhaustivamente. Tengo un poco de eco, hermanos, estaba bien, no sé si le movieron. Comentar no exhaustivamente, pero sí lo más que pueda, como se dieron cuenta, si ustedes pusieron atención, los párrafos tocan diferentes temas. Por ejemplo, hay un párrafo que habla de la claridad de la Escritura. No toda la Escritura es igual de clara en todas sus partes, ni igual de clara para todas las personas. Hay un párrafo que habla de las traducciones, que dice que en el original la Biblia fue escrita ¿en qué? En hebreo, el Antiguo Testamento, partes en arameo, en griego el Nuevo Testamento, partes en arameo. Y eso habla acerca de las traducciones, de que es necesario traducir las Escrituras a lo que se conoce a veces como el lenguaje vulgar, pero que no se refiere a lo vulgar que a veces uno entiende, sino al lenguaje común de los pueblos. Hay un párrafo que habla también, por ejemplo, de la autoridad, que dice que la autoridad de la Escritura viene del mismo Dios. Es decir, no podemos meter la Biblia en un laboratorio y bajo la observación del método científico comprobar que es la palabra de Dios. Viene de Dios mismo. ¿Y cómo se llega a creer eso? ¿Cómo alguien me puede convencer de que es la palabra de Dios? ¿Me pueden, no sé, demostrar con datos científicos que Dios es verdadero? No, dice que es solamente por revelación e iluminación del Espíritu Santo en el corazón de cada persona. Entonces, estamos hablando de algo milagroso, no estamos hablando. Mucha gente dice, dame más pruebas para creer que Dios existe. No hay prueba científica en este mundo, ni racional o filosófica, ideológica,
que haga a una persona creer en Dios. Creer en Dios, hermanos, es un milagro. Entonces nosotros cuando decimos que la autoridad de la palabra viene de la misma palabra, muchos nos acusan y dicen, eso es un razonamiento circular, porque estás apelando al argumento de autoridad de decir, la palabra de Dios es la palabra porque la palabra de Dios lo dice. Y la verdad es que así es. O sea, no podemos ir a otra fuente de mayor autoridad que la palabra que nos diga, no, sí créanle a la Biblia porque la Biblia es verdad. Porque no hay fuente mayor de autoridad que la Biblia. Nosotros le creemos a la Biblia porque la Biblia dice eso y creer para nosotros es un milagro. ¿Cómo obtuvimos la Biblia, hermanos? Bueno, dice aquí, ¿cómo obtuvimos la Biblia? Quiero ver, creo que me salté unos puntos, permítame un segundo. Sí. Ok, segunda de Pedro 1:21 dice así, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo fue traída la Escritura? Fue traída por inspiración divina. 40 autores aproximadamente, diferentes clases sociales, diferente nivel económico, diferente nivel académico, en un tiempo que osciló aproximadamente entre unos 1500 años de esa ventana de tiempo para que se escribieran las Escrituras, aproximadamente desde los tiempos de Moisés hasta finales del siglo I, tomó todos esos 1500 años para que se recopilaran entonces las Escrituras. La primera traducción, hermanos, de las Escrituras, perdón, la primera traducción de las Escrituras se hizo cuando todavía el Nuevo Testamento no existía. En aquel entonces se le llamaban las Escrituras al Antiguo Testamento, no existía el Nuevo Testamento. Es lo que muchos dicen como la Tanaj, los 39 libros del Antiguo Testamento. Esa primera traducción, hermanos, es tan antigua que se hizo de hecho casi 3 siglos antes de Cristo. Fue la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa traducción? Hemos hablado ya en el pasado de esos temas. La Septuaginta, que es una frase para decir los 70, y se le puso así porque se dice que 70 estudiantes fueron, o rabinos, doctores, fueron los que tomaron entonces el texto hebreo de los 39 libros del Antiguo Testamento y lo tradujeron al griego. Y la razón que se tradujo, hermanos, al griego era porque recuerde que 722 antes de Cristo y 586 antes de Cristo, los judíos son llevados cautivos, las 12 tribus de Israel son llevadas cautivas, y entonces esas personas que son dispersados tanto en Asiria como en Babilonia, gente que no volvió nunca más a Israel y que eran gente de segunda, tercera, cuarta generación, etcétera, ya no hablaban entonces el hebreo, sino que lo que hablaban era otros idiomas, o hablaban en este caso ya en el siglo I el griego, porque el griego llegó a ser el idioma dominante en el mundo por el tema de la helenización, la conquista que Alejandro Magno hizo por parte del imperio griego en varias partes del mundo, y la helenización consistió entonces en imponer en los lugares conquistados el arte, el idioma, la cultura, la moneda, la filosofía. ¿Okay? Entonces por eso es, hermano, que 3 siglos, prácticamente 3 siglos antes de Cristo, ya es necesaria la primera traducción de la Biblia, porque ya hay mucha gente que son parte del mismo pueblo de Dios, que tienen necesidad de leer las Escrituras y que no entienden las Escrituras, porque ahora ya no son expertos en hablar el hebreo que hablaron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sino ahora el griego. La primera impresión de una Biblia, hermano, en el formato que nosotros la conocemos, porque recuérdese que originalmente pues estaba puesta en pergaminos, en rollos, en otros tipos de materiales, fue ya muchísimo más adelante en lo que nosotros conocemos como la imprenta de Gutenberg, aproximadamente en 1455, que se imprimió entonces la primera Biblia en un formato ya como un libro. ¿Ok? Y estos son pequeños detalles que yo les estoy dando acerca de la Biblia antes de comenzar a comentar la confesión. Pero son cosas importantes que necesitamos nosotros, hermanos, saber. Ya de ahí sabemos, hermano, que vinieron obviamente muchas traducciones ya desde hermano, tiempos de Wycliffe. Se comenzó a traducir las Escrituras al inglés, se comenzó a traducir al alemán, obviamente que Martín Lutero hizo eso, al español, un español antiguísimo, por cierto, que hasta otras, el abecedario luce hasta diferente, cuando por ejemplo tú lees la Biblia del Oso o alguna de esas Biblias antiguas, pero fue así entonces como se fue traduciendo, hermano, la Escritura, imprimiendo
y después vinieron otras cosas como la división en capítulos, la división en versículos, que fue un proceso. Primero la Biblia se dividió en capítulos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. De ahí vino otro erudito, la dividió en versículos, y todas estas cosas son buenas. ¿Por qué? Porque la traducción facilita a la persona de un país X entender la Biblia. ¿Ok? La impresión facilita a la persona tenerla en un formato duradero y fácil de obtener, ¿no? Se imagina que tuviéramos que hacer copias de la Biblia a mano. Sería prácticamente un desafío muy grande. Pero con la imprenta, entonces todo el mundo puede tener su Biblia, la puede tener en su idioma, la tiene dividida en capítulos y versículos, lo cual facilita el estudio de las Escrituras. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a ver 5 puntos. Primeramente, Dios que me dé tiempo. Primero, la necesidad de la Escritura. La necesidad de la Escritura. Vamos a leer ahí en 2 de Timoteo 3:15, que fue nuestro texto base, y que dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Prácticamente, hermanos, la necesidad de la Escritura es bien sencilla. Este pasaje lo que dice es que las Escrituras pueden hacer sabias a las personas con un propósito, el propósito, hermanos, de la salvación. ¿Ok? El propósito de la salvación. Si Cristo y los apóstoles, hermano, estuvieran vivos, como tenían la autoridad, la inspiración divina, no sería necesario en sí tanto el nosotros tener con nosotros la Escritura. ¿Ok? Pero como sabemos que ellos no están en la iglesia, entonces fue necesario que los apóstoles, inspirados por Dios, pusieran esta revelación que lleva la salvación a los hombres por carta. Por ejemplo, 2 de Tesalonicenses 2:15, lo lee en casa, el apóstol Pablo exhorta a los tesalonicenses y les dice, obedezcan a lo que nosotros les hemos dicho, ya sea en persona o ya sea por carta. Porque lo que está diciendo es que esos documentos son inspirados por Dios y que es necesario el estudio y el conocimiento de ellos para poder entonces llegar a la salvación. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con el tema de la redención del hombre está escrito en la Biblia. Entonces, podríamos adentrarnos mucho en el tema de cuál es la necesidad de la Escritura. De hecho, podríamos hacer un solo sermón solamente de la necesidad de la Escritura, pero lo que quiero que entendamos es sencillo, es que la Escritura es necesaria para la salvación del hombre. ¿Por qué? Porque no sé si puso atención en el párrafo 1. El párrafo 1 dice, hermanos, que aunque la creación es parte de la revelación de Dios y nos muestra de alguna forma a Dios, su carácter, su grandeza, su sabiduría, todas esas cosas las podemos ver en la creación. ¿Ok? Podemos ver la naturaleza, las estrellas, los planetas, el mundo, el ciclo del agua, el diseño, cómo funciona todo, el cuerpo humano, etcétera, y decir, wow, todo esto tiene un creador y no cabe duda que ese creador es sabio. Pero el párrafo 1 dice algo bien importante. Dice que a pesar de todo eso, esa revelación natural no es suficiente en cuanto a los temas de salvación, sino que es necesario entonces una revelación especial, y esa revelación especial es la que nosotros encontramos en las Escrituras. ¿Ok? Punto 2. La autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras. Puse ahí 3 puntos. Primeramente, vemos en la misma Biblia que el Antiguo Testamento es sagrado. ¿Ok? Encontramos bastantes pasajes que nos enseñan que el Antiguo Testamento es algo sagrado. ¿Ok? Dice, las Escrituras, la palabra de Dios es inspirada por Dios, no fue traída por inspiración de hombres, sino que fue por voluntad de hombres, sino por inspiración divina. Entonces, el Antiguo Testamento es sagrado. El Antiguo Testamento demanda que haya un Nuevo Testamento. Automáticamente cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, sabemos que tiene que haber una secuela de porque nos está hablando de una promesa, y esa promesa se cumple cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento lo primero que nos comienza a hablar es del nacimiento de aquel Salvador prometido desde Génesis 3:15. ¿Ok? Y tercero, el Nuevo Testamento es igual en autoridad que el Antiguo Testamento. Entonces hay una unidad prácticamente entre estos dos documentos. Veamos algunas cosas aquí importantes.
El Nuevo Testamento dice que el Antiguo Testamento es sagrado y santo. Segunda de Timoteo 3:15, Romanos 1:2. Los escritos del Antiguo Testamento son los oráculos de Dios. Romanos 3:2, Hechos 7:38, Hebreos 5:12. Dios es el orador y autor final y determinante del Antiguo Testamento. Hechos 2:16 al 17, Hechos 4:24 al 25 y Mateo 13:35. La frase Dios dice y dicen las Escrituras son equivalentes. Romanos 9:17, Gálatas 3:8. ¿Okay? Entonces prácticamente hay esta conexión entre estos dos testamentos. El Antiguo Testamento es sagrado, el Antiguo Testamento demanda que haya un Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es sagrado también. Y los versículos nos dicen que estos documentos son, en primer lugar, necesarios uno para el otro e iguales en autoridad. ¿Okay? Muy importante eso. Hay una objeción contra la Biblia, hermanos, y la objeción es, ¿quién escribió la Biblia? La respuesta es, seres humanos. La pregunta que sigue es, ¿y los seres humanos se equivocan? Sí, los seres humanos se equivocan. Okay. Entonces, ¿es probable que se hayan equivocado cuando escribieron las Escrituras? No, porque no hablaron por voluntad propia, porque eso nos enseña la Biblia. Hablaron siendo inspirados por Dios. Entonces, este argumento se responde en el mismo modo en que respondemos la doble naturaleza de Cristo. ¿Okay? La doble naturaleza de Cristo quiere decir que Cristo, hermanos, era una persona con dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. ¿Okay? Y la naturaleza humana no disminuía en nada la divinidad de Cristo. ¿Okay? Entonces, cuando aplicamos este argumento a la Escritura, decimos que la Escritura tiene igual doble naturaleza. Una naturaleza divina porque es toda la palabra de Dios y una naturaleza humana porque Dios usó a hombres para escribirla, pero que esta naturaleza humana no disminuye ni afecta para nada la naturaleza divina de la Escritura. ¿Quedó claro? Dice el maestro que nos estaba dando clases, quedó claro como un café cubano. Vamos al punto 3, la suficiencia de las Escrituras. Ok, lo primero que tenemos que definir aquí, hermano, cuando decimos suficiente, es suficiente ¿para qué? Eso es bien importante, porque aquí es donde se comete muchas veces el error, que cuando se habla de la suficiencia de la Escritura, mucha gente entiende que los protestantes estamos diciendo que es suficiente para todo lo que se nos venga en mente, para todo lo que se nos ocurra. ¿Ok? No estamos diciendo eso. No queremos decir que es todo suficiente. ¿Y a qué me refiero cuando digo que no queremos decir que es todo suficiente? Que, por ejemplo, en la Biblia no es un libro en sí de matemáticas. No es un libro en sí de biología. Por ejemplo, si alguien de ustedes quiere buscar en la Biblia y dice, los hermanos dijeron que la Biblia es suficiente para todo, me dejaron unas operaciones de cálculo complejas en el college, voy a ir a la Biblia para ver si que me dan las respuestas. No, no están. Tú tienes que quebrar la cabeza con papel y lápiz para encontrar la respuesta. ¿Ok? No estamos diciendo entonces que la Biblia es todo suficiente. La pregunta determinante es, ¿suficiente para qué? Y la respuesta es que es suficiente para nuestra salvación, fe y conducta. Aprendas esta frase. Me gustan las confesiones porque las confesiones que son fáciles de memorizar y que enseñan una verdad que puede contener hasta un sermón en una sola frase. Y es que aunque la Biblia no nos habla de todo lo que hacemos, sí le habla a todo lo que hacemos. Ok, lo repito, la Biblia no nos habla de todo lo que hacemos. Es decir, la Biblia no hay un verso que diga, ve a la universidad y gradúate, estudia una carrera. No, la Biblia no dice eso. No está hablando de todo lo que haces, pero sí le habla a todo lo que haces, es decir, hazlo todo para la gloria de Dios. Hagas lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Si vas a estudiar, si vas a trabajar, si vas a comer, si vas a beber, si vas a cualquier cosa que vayas a hacer, hazlo siempre para la gloria del Señor. 4. La claridad de las Escrituras. ¿Qué queremos decir con este tema de la claridad de las Escrituras? Bueno, vimos en un párrafo número 1 que no es igual de clara en todas sus partes. Hay partes de la Biblia que son más difíciles. ¿Qué enseña la confesión? La confesión enseña que las partes difíciles de la Biblia tendríamos que estudiarlas a la luz de las partes más fáciles. Es decir, en otras palabras, cuando hay partes de la Escritura que de repente
hay áreas que están un poco oscuras, con poca luz. Nosotros tenemos que ir a versos que hablan del mismo tema y que son más claros y decir, así es. ¿Ok? No es igual de clara tampoco para todas las personas. ¿Ok? Eso es lógico. Porque quizás alguien más entrenado para estudiar la Escritura va a leer un pasaje difícil y rapidito lo va a interpretar. Pero alguien quizás menos entrenado o que es recién convertido va a leer un pasaje y se va a complicar, va a decir, aquí está muy difícil de poder llegar a una conclusión, qué es lo que este pasaje quiere decir. Pero es lo suficientemente clara para llevar a la salvación a un niño o a un hombre de Dios a cumplir con sus deberes. Es decir, no es tan clara en todas sus partes, no todas sus partes son iguales de claras, no es igual de clara para todas las personas, pero es lo suficientemente clara para guiar a la salvación aún a la persona más ingenua, a la persona menos preparada, a la persona menos académica, a un niño. Pero también ese libro es un libro tan sabio que puede ilustrar al erudito más grande, lo puede seguir iluminando todavía, porque la profundidad de la palabra no tiene fin, la sabiduría de Dios. Entonces, la Biblia, hermano, puede estar en la chocita de un campesino que apenas si sabe leer, y ese campesino la puede entender, y puede estar también en el palacio de un rey que es un erudito en ciencias y letras y tiene PhDs en filosofía, etcétera, e igual esta persona se puede deleitar en la riqueza de esa escritura, porque es clara, lo suficientemente clara para todos, para iluminarnos para la salvación y para iluminarnos para cumplir con nuestros deberes cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué la escritura, hermanos, es clara? Es clara porque ¿cuál es, hermano, su necesidad? Su necesidad es llevarnos a la salvación, son necesarias para la salvación. Y sería, hermano, ilógico que Dios haya dado su palabra no tan clara y que no cumpliera el propósito de llevarnos a la salvación. No tendría sentido. ¿Ok? Entonces, decía un comentario y me parece sabio, dice, Dios cuando habló no tartamudeó. O sea, cuando se escribió la Biblia no tartamudeó Dios. Dijo todo lo suficientemente claro para que las personas que vengan a leer la Escritura bajo la iluminación, y dije eliminación, ¿eh? Algunos necesitan, iluminación del Espíritu Santo puedan llegar a la salvación. ¿Ok, hermanos? Alguien dice, mire, la Escritura, hermano, puede ser especialmente difícil para ciertas personas, difícil de interpretar, especialmente para los que no la quieren obedecer. Alguien dijo por ahí, la Biblia no es difícil de entender, es difícil de obedecer. Y por eso muchos prefieren decir, no entiendo, y lo descartan rápido. No entendí, y punto. No entendí. Por ejemplo, yo sé que a lo mejor algunas cosas que estoy diciendo aquí el día de hoy, algunos dicen, estoy en la luna, no entiendo nada. ¿Es malo exponer nuestro cerebro a cosas difíciles de entender? No es malo, es bueno. Cuando nosotros exponemos nuestro cerebro a cosas difíciles de entender y nos quebramos la cabeza para tratar de entenderlas, eso expande nuestro nivel de criterio y de inteligencia y de investigación. Amén. Y eso se lo digo a muchos que tenemos hijos pequeños y decimos, ay, no, es que mi hijo no entiende. Bueno, no importa que no entienda, exponlo a cosas difíciles, enséñalo a pensar difícil, thinking hard, pensar difícil. Porque si tú se lo pones todo fácil, entonces no estás expandiendo, no lo estás forzando a que su cerebro se expanda y crezca, investigue. No sé qué significa esta palabra, voy a ver qué significa. ¿Por qué no voy a saber? ¿Acaso toda mi vida no voy a saber qué significa? ¿Ok? Muy importante. Y por último, hermanos, el canon de las Escrituras. Esta palabra canon con K en el griego significa una vara o una caña de medir. Y este término, hermanos, se comenzó a usar para hablar de los estándares que la Biblia, las Escrituras tenían que reunir para ser considerada la palabra de Dios. La primera vez que se utilizó esta palabra canon en el 352 fue utilizada por Atanasio. Y la utilizó en este sentido. El canon de las Escrituras quiere decir que hay una serie de criterios que un libro tiene que reunir para que nosotros digamos que ese canon, que esa escritura es de Dios o no es de Dios. Por ejemplo, ahí puse dos cosas, el canon del Antiguo Testamento, el canon del Nuevo Testamento. Usted sabe que nosotros los cristianos no tuvimos mucho que ver en el canon del Antiguo Testamento, porque eso fue antes de Cristo, que ya se comenzó a determinar cuáles eran los libros inspirados y cuáles eran los libros de carácter
meramente histórico, que fueron escritos en el periodo intertestamentario, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en un periodo aproximadamente de 500 años que se escribieron esos libros, pero que los mismos judíos dijeron, eso no es la palabra de Dios. Pueden tener un valor histórico para la iglesia, pero no es la palabra de Dios. Entonces nosotros no tuvimos mucho que ver en eso. Hay un argumento que se usa para que nosotros los cristianos apoyemos el canon del Antiguo Testamento, y el argumento es bien fácil, es que Cristo y sus apóstoles se basaron en el canon que nosotros tenemos. 39 libros, de Génesis a Malaquías, y por tanto nosotros como seguidores de Cristo creemos en el mismo canon del Señor. Así de fácil. El argumento es bien sencillo. Ya si usted quiere investigar los concilios, por ejemplo, hubo un concilio ya tardío de Yamnia para el canon del Antiguo Testamento, pero ya son cosas extras. Pero en sí, el argumento más fuerte es que Cristo citó de Isaías, citó de Génesis, citó de lo que nosotros conocemos como las Escrituras, citó a Jonás, citó a David. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver lo que Jesús y sus apóstoles consideraban canon, nosotros no tenemos por qué quebrarnos la cabeza, simplemente abrazar lo que es canon o lo que era canon para ellos. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? El detalle, hermano, y la complicación surge con el canon del Nuevo Testamento. Complicaciones surgen porque usted sabe, hermano, que el canon del Nuevo Testamento fue un poco más complicado. Tardó 400 años en definirse prácticamente el canon del Nuevo Testamento. Y aquí quiero hablar entonces de este canon, de estos criterios, de estos estándares que se usaron para decir si es palabra de Dios. Tres cosas. Lo primero, el libro tenía que ser apostólico. Es decir, tenía que haber sido escrito por un apóstol o por alguien muy cercano a un apóstol que fuera un testigo autorizado de Jesús. Ese fue el primer criterio. O sea, no vamos a aceptar cualquier libro, sino, número uno, tiene que ser apostólico, escrito por un apóstol o cercano a un apóstol. Número dos, tiene que ser un libro universal. ¿Qué quiere decir esto? Algunas veces aquí se encuentra la palabra católico, Tiene que ser católico, porque recuerden que católico y universal son sinónimos. Simplemente significan lo mismo, significa por todas partes, por todos lados. No se asuste cuando vea eso, ¿ok? Tampoco se asuste cuando llegue a la confesión de fe y estudie del día de reposo, el día de adoración del Señor, porque en la confesión de fe se le llama el día de reposo al domingo. No se vaya a confundir, ¿ok? Para ellos el cuarto mandamiento está obviamente vigente, guardarás el día de reposo, pero obviamente entienden que Shabbat viene de seventh y seven es uno de 7, por lo tanto cualquier día que agarres de la semana, uno de 7, pero la iglesia sabemos que es el domingo que tomamos, ese es nuestro día de reposo. No vayan a decir, hoy es una confesión judaizada. No, tenemos que entender el contexto en el que ellos están diciendo las cosas, ¿ok, hermanos? ¿Qué quiere decir universales? Quiere decir reconocidos de forma general por todas las iglesias. Es decir, cuando los libros comenzaron a circular en el siglo I, tenían que ser apostólicos, tenían que ser universales. No tenía que haber queja de las demás iglesias que se estaban formando en diferentes lados. De decir, no, aquí este libro no lo queremos. Y número 3, tenían que ser ortodoxos. Es decir, no estar en contradicción con ningún otro libro de la doctrina apostólica. No tenía por qué contradecir la doctrina apostólica. Y le voy a dar otros datos interesantes. Otros datos. Número 1, todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en el periodo de entre el 45 al 95 después de Cristo. ¿Ok? Es decir, los libros tenían que ser escritos en ese periodo para ser aceptados como canonizados. Un periodo aproximadamente 50 años, si usted quiere. ¿Ok? Número 2, fueron reunidos, guardados y leídos en las iglesias durante del año 100 al año 200. Es decir, por 100 años se estuvieron leyendo, se estuvieron reuniendo, se estuvieron guardando estos libros, cuidándolos como un tesoro de la iglesia. Número 3, fueron examinados y comparados durante otros 100 años, del año 200 al año 300 después de Cristo. Otros 100 años de estarlos examinando, de estarlos comparando. Y por último, por eso es que ya son aceptados y oficializados por la iglesia en el año 400 aproximadamente, siglo IV, aceptados por todos entre el año 300 y el año 400 después de Cristo. ¿Okay? Ese fue, hermanos, el proceso que pasaron todos estos libros. Mucha gente se asusta por lo siguiente, dicen, ¿y por qué no fueron canonizados aquí inmediatamente después de haber sido escritos? Porque mucha gente se asusta que fueron canonizados tardíamente y empiezan a decir, fue tan tarde, fue tantos años después de Cristo que es probable que hayan cometido errores al canonizarlos. Pero la realidad es que este proceso más bien fue necesario porque tenían que ser bien leídos, tenían que ser bien comparados
y todo el mundo al final entonces tenía que estar de acuerdo en que estos son. El haber sido canonizados tarde, perdón, no los hace menos inspirados. Ahí es donde la gente comete el error. No, ellos fueron inspirados desde el momento en que salió la tinta de la pluma o el lapicero. Desde ese momento eran la palabra de Dios. Lo único que se tardó fue en hacer oficial, en que la iglesia se reuniera y dijera oficialmente, sí, estos son, pero no estaban diciendo, estos son porque nosotros lo decimos, sino estaban diciendo, estos son porque por 400 años la iglesia ha dicho, estos son. Nosotros lo único que estamos diciendo es, sí, estos son. ¿Sabe que hay mucha gente dice, no, pero es que eso fue en un concilio que se consideró un concilio católico y por tanto fueron los católicos? Muchos católicos se saben, ¿y por qué leen nuestra Biblia, no? Cuando leemos la Biblia. Todo se me está cayendo hoy. Muchos católicos, ¿y por qué leen nuestra Biblia? Esa es nuestra Biblia. No, esta no es tu Biblia, esta es la palabra de Dios. No, pero es que fue un papa que dijo, estos son los libros canonizados, por tanto es una Biblia católica. No, pudo haber sido el mismo el diablo el que dijo estos son. Él no los escribió, él simplemente reconoció diciendo, sí, esos son. ¿Sí me entiende? O sea, el mismo diablo pudo haber dicho, estos son los libros canonizados, y eso no quiere decir que es la Biblia la palabra del diablo. Simplemente estaba reconociendo algo que era una verdad. ¿Ok? Eusebio de Cesarea, hermano, habló de 3 categorías de libros. Los aceptados por todos, esos son los 66 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia protestante. Los aceptados por todos. ¿Ok? Ese fue el criterio para nosotros quitar los libros deuterocanónicos de la Biblia. Que los protestantes quitamos los libros deuterocanónicos de la Biblia. Eso es algo que también tenemos que tener claro, hermano. ¿Y por qué los quitaron? Bueno, los quitamos porque cuando fueron puestos, cuando fueron añadidos en tiempos de Jerónimo, unos 200, 300 años después de Cristo, se puso una nota en la Biblia diciendo, estos libros son solamente de carácter histórico, pero no son la palabra de Dios. ¿Ok? Esa fue la razón. Y entonces esos aceptados por todos están en la Biblia protestante. Los debatidos por muchos, esos libros nosotros los dejamos fuera. Por ejemplo, los deuterocanónicos. Los protestantes los dejaron fuera. Los católicos los incluyeron. Usted sabe eso. Los rechazados por todos. Los rechazados por todos no encontraron lugar en ningún lugar. Ni en la Biblia católica ni en la Biblia protestante. Otros evangelios extraños, otros apocalipsis extraños, otras cartas extrañas, cartas de Nicodemo. Imagínense, el evangelio de Judas, el apocalipsis de una persona que se hizo pasar por Pedro. O sea, esos fueron definitivamente los rechazados por todos. También se les conoce como espurios y quedaron completamente fuera. Los libros apócrifos, los católicos romanos y los ortodoxos tienen algunos libros adicionales en su Antiguo Testamento que los protestantes no consideramos escrituras. Se les llama apócrifos o deuterocanónicos. Deuterocanónicos, hermanos, simplemente quiere decir que fueron canonizados en un segundo canon. Deuteros significa segundo. Por eso cuando nosotros leemos Deuteronomio, quiere decir una repetición de la ley, Deuteronomio. Deuteros, segundo, nomos, ley. Lo que hizo Moisés antes de entrar a Canaán fue volverles a recordar la ley a los israelitas. Entonces cuando decimos deuterocanónico, estamos diciendo que fueron canonizados en un segundo canon. Usted lo puede investigar en su casa. Ese segundo canon fue en 1546, conocido como en el Concilio de Trento. Nosotros llamamos a nuestros libros protocanónicos. Proto quiere decir primero, canonizados desde el principio. ¿Ok? Pero los católicos llaman a esos libros extras deuterocanónicos, canonizados en un segundo concilio, en un segundo canon. ¿Ok? Y por último, con este dato nos despedimos. Datos importantes acerca de estos libros apócrifos. Los judíos que escribieron estos libros nunca los aceptaron en su canon. De hecho, hay porciones de los libros apócrifos que distinguen a los escritores de su tiempo de los profetas que fueron antes de ellos, de los cuales, por ejemplo, Primera de Macabeos 9:27 dice que habían desaparecido. Es decir, cuando el autor de Macabeos habla de los autores de los 39 libros anteriores, el autor de Macabeos dice ahí en Primera de Macabeos 9:27, esos escritores ya no están entre nosotros. Esos escritores inspirados ya no están entre nosotros. ¿Sí? Los libros apócrifos contienen también claros errores desde el punto de vista protestante, errores teológicos como por ejemplo orar por los santos. Segunda de Macabeos 43 al 45. La Iglesia Católica Romana no reconoció oficialmente estos libros apócrifos como canónicos, sino hasta el Concilio de Trento en 1546.
Es el punto 3. Reconocidos dice hasta 1546. Y último, si bien algunos libros son mencionados en el Nuevo Testamento, como por ejemplo se sabe que en Judas se menciona a quién, a Enoc, ¿no? Y se menciona por ahí en algún otro libro a Baruch. Y alguien dice, ¿y por qué esos libros están siendo mencionados aquí en las Escrituras y las Escrituras lo dejaron fuera? Porque son libros históricos, de un valor histórico para la iglesia. Pero el punto 4 es que no fueron mencionados como Escrituras. Y esto no contradice el otro punto, donde dije que Jesús y sus apóstoles confirmaron que los 39 libros eran canónicos. ¿Estamos? Voy a dar 1 minuto o 2 minutos para si hay una pregunta y dar los libros ya inmediatamente. ¿Alguien? ¿Surgió una pregunta mientras explicaba yo o comentaba la confesión, hermanos, en el tema de las Santas Escrituras? No, wow, qué sabios. Hermanos, por favor, adquieran este librito. Voy a dar entonces estos 3 libritos que un hermano quiso donar para los hermanos, ¿ok? No sé sinceramente qué criterio aplicar. Dije yo por un momento, quizá les pregunto, hermanos, ¿quién no le alcanza para comprar el libro? Pero yo no creo sinceramente que sea el caso en nosotros. Quiero ver. Voy a hacer una pregunta facilita. Estamos hablando, si el que ya tiene el libro, por favor no participe, ¿ok? Estamos hablando entonces, el que me diga, hermanos, ¿qué confesión estamos viendo? ¿Cómo se llama esta confesión que estamos estudiando? Alguien levante la mano que quiera participar. No tenga pena, hermano. Pues que la quiten. Ya la leyeron, hermano. Hermano, hasta trampa quieren hacer. Qué bárbaro. No, ustedes están viendo. Ok. Vamos a hacer algo. Vamos a regalarle este libro vamos a regalarle uno a un niño, uno a un varón y otro a otra hermana, para que haya justicia. Quiero ver. Dani, te voy a regalar este libro. Dani. Ahí lo pones a leer, ¿ok, Jesús? Y aquí se lo vamos a dar al hermano Edgar. Hermano Edgar. Y de acá, Mana Tere. Mana Tere. Ya, así rapidito, ¿para qué, verdad? Hermanos, lo leen, por favor. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. A ti la gloria, a ti la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos en breve.